El superpoder de elegir. ¡Wow! ¡Qué gran título! Es muy cierto, existe, habita en nosotros, pero es muy importante que lo conozcamos para que lo podamos reconocer y desde ahí utilizarlo en conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué estoy eligiendo lo que estoy eligiendo? ¿Cómo me siento al momento de elegir? Etcétera. Tenemos miles de pensamientos al día. Tomamos decisiones en cada momento. Así es. ¿Pero lo hacemos realmente en conciencia? Ahí está el punto. Entonces, cuando nos damos cuenta de quizás de las elecciones que tomamos en el pasado, y reconocemos que muchas de esas cosas en realidad no fue mala suerte o no fue buena suerte, sino que fue tu propia capacidad de elegir asertivamente en el momento justo, preciso, quizás con toda tu conciencia a disposición y en una tranquilidad y una calma, con todo un sentido, que es lo que queremos rescatar acá. Desde dónde elegimos, para qué elegimos lo que elegimos. Y todas estas decisiones tienen mucho que ver también con nuestra valoración, con, con cómo nos vemos a nosotros mismos en la vida, con cómo está nuestra autoestima. Y eso también repercute en forma enorme en nuestras decisiones. Tiene que ver mucho también con tu sentido de responsabilidad por tu propia vida, vale decir, tener la conciencia de que tus elecciones, sean conscientes o inconscientes, son las que van determinando tu camino, lo que te va sucediendo, ¿cierto? Lo que vas sintiendo, lo que te va pasando. Porque ya conocemos, ya sabes que tu inconsciente tiene un poder importante en todo lo que se manifiesta en tu realidad. Y una clave para empezar a dirigir tu vida hacia un mayor bienestar es tomar conciencia desde dónde eliges y para qué eliges. Y para eso, como decía Iván, es súper importante valorarte, creerte de verdad y sentir que puedes elegir. Y para eso, para no creer que antes elegiste mal o que elegiste bien y porque ahora no, etcétera, no entrar en una confusión del elegir, tienes que tener súper claro que esa elección tiene que estar sustentada por merecerte esa capacidad, ¿cierto? Porque sabes que te la mereces, ¿no? Porque sabes que está en ti la capacidad de elegir y cómo hacerlo mejor o más expansivo para ti, tomando conciencia de qué estás sintiendo en el momento de elegir, de hacia dónde va esa elección y todo ese mundo se empieza de alguna manera, también a liberar cuando sueltas lo que tienes que soltar. Y esto no tiene que ser una carga. Como bien habla Mm, la Majo, hay que soltar muchas cosas, liberar muchas cosas en el camino. Y también entender que en la primera instancia, ¿qué tengo que elegir? Tengo que elegir respetarme, elegir amarme, elegir agradecer, elegir, primero parte eligiendo todo lo expansivo, en elegir, en comenzar a sentir así. Y es un camino, es comenzar a, ujú. pero sabiendo que sí es posible estar y sentirse bien. Solamente que hay que tomar esa primera decisión. Y también es importante aceptar que tienes que soltar. La elección no puede ser queriendo atrapar el pasado, queriendo atrapar eh, emociones contractivas. ¿Ya? La elección tiene que ser con la conciencia de que vas soltando progresivamente. Entendemos que no podemos soltar de una, ¿cierto? Sin hacer un proceso, sino sin comprender por qué y para qué estamos soltando también. Ciertas quizás hábitos, costumbres, emociones, como decíamos, contractivas. Es súper importante que en todo esto, el camino de hacerte consciente de tu superpoder de elegir, también sueltes, así como empieces a conectar con estados que son naturales, la gratitud, ¿cierto? El bienestar, etcétera, también tienes que aprender a soltar para elegir en conciencia tus decisiones, ¿cierto? Todo lo que estás creando en este momento. Ya debes saber la importancia o el impacto que genera en tu realidad elegir, ¿cierto? Desde ese subconsciente o inconsciente que muchas veces es automático. Eliges, pero no en conciencia, ¿no? Eliges según se van de alguna manera gatillando recuerdos, emociones, sensaciones, creencias que necesitan ser de alguna manera realizadas, ¿no? Elige según el programa que tienes en este momento. Y eso es clave. Nuestro subconsciente, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, domina un porcentaje muy alto de tus decisiones durante el día, pero eso sucede hasta el momento en que comienzas a ser consciente de todo eso, a ser consciente de los patrones, a ser consciente de todo eso que repites y tratándose de elegir, haciendo consciente los momentos y las decisiones que vas tomando, las elecciones que vas haciendo en tu vida, porque solo de esa forma puedes detectar
que tal vez es mejor tomar decisiones distintas, tal vez es mejor elegir de forma distinta. Y para tomar las decisiones en la mayor conexión posible, es fundamental ese trabajo, ese diálogo interno, fortalecerlo, potenciarlo al máximo. Claro, reconocer tus pensamientos, como hemos dicho, para ir conociendo tu subconsciente, para saber cómo reacciona, qué memorias hay ahí, qué emociones atrapadas, qué programas, ¿cierto? Hay ahí. Entonces es súper importante ese diálogo que menciona Iván para poder empezar a generar de alguna manera, sacar la información, transformarla y hacer consciente esos momentos de elegir, de elección, por pequeñas elecciones que sean, ir o no ir a un lugar, ¿cierto? Salir o no salir el fin de semana, ir a esa fiesta o no ir a esa fiesta. Empiezas desde esa forma a generar en ti la conciencia, el hábito de preguntarte y de hacer esa elección en una mayor conciencia y también conociendo ese subconsciente cuando ya lo haces parte de tu momento de elegir. Completamente, y lo vamos a ir profundizando. ¿Mis elecciones están orientadas a mi bienestar? Es una pregunta fundamental que me tengo que hacer. Y esa es una buena forma de salir de esos pensamientos subconscientes y decir, oye, esto realmente está orientado a cómo me quiero sentir. Así es. Elegir el momento presente. Es como tomar conciencia del momento en que estás habitando, ¿cierto? En todo lo que está sucediendo en tu entorno para poder saber cómo elegir, ¿cierto? ¿Para qué elegir? ¿Desde dónde elijo? Pero siempre trayéndote al momento presente. Esto quiere decir que estás respirando en conciencia, en calma, sintiéndote en este momento presente, no dejándote atrapar por el pasado, ¿cierto? Por otras historias que no están resueltas, etcétera, sino que en conciencia, en el momento presente, empezar a indagar tu ser y saber desde dónde estás eligiendo, para qué estás eligiendo lo que estás eligiendo. El momento presente nos va a invitar siempre a la observación. Y es ahí donde reforzamos la idea de ir observando todas las elecciones que hago durante el día, por ejemplo, para poder detectar cuál es el nivel de enlace que hay entre esas elecciones y lo que me va sucediendo. Porque lo que somos hoy, ese presente que respiramos hoy, es consecuencia de un momento presente del pasado, ¿no? De elecciones que tomamos. Pero hay veces que nos damos cuenta también en que repetimos constantemente lo mismo. Tomamos las mismas decisiones, tenemos los mismos pensamientos y pensamos que las cosas se nos pueden dar de forma diferente por una casualidad. Y resulta que no es por una casualidad, sino que es por precisamente haber comenzado a tomar decisiones de forma consciente. Exactamente, cultivando tu estado interno, en conciencia, en conocimiento, indagando cómo es tu mundo subconsciente, ¿cierto? Y pudiendo traerlo al momento presente para elegir en esa conciencia. Elijo, por ejemplo, observar mis sistemas de creencia. Claro, Elijo hacerme responsable por mi propia vida. Son elecciones que a veces no las tomamos, no las observamos, pero son las elecciones básicas. Elegir, por ejemplo, hacerme cargo, elegir hacerme responsable, eh, elegir observar. sí, elegir cambiar hábitos. ¿Por qué? Porque desde ahí es donde empezamos a empoderarnos también, ¿cierto? Porque reconozco que tengo ese superpoder de elegir, me conozco más a través, por ejemplo, de lo que hablábamos del subconsciente, me traigo momento presente y desde aquí, unificando todas mis fuerzas, elijo y acepto también, como decía Iván, desde dónde están mis creencias, ¿no? ¿Dónde están mis pensamientos? Que a lo mejor no están tan ideales, no están tan, comillas, perfectos como yo sí quisiera, pero sí estoy viéndolos, estoy trayéndolos a conciencia, los puedo observar y desde ahí, en esa conciencia, puedo decir, ¿sabes qué? Estos pensamientos o estas creencias no están mayormente enfocadas en como yo quisiera, o sí, tal vez sí. ¿Me sirven o no me sirven? Exacto, independiente de cuál sea la respuesta, si te sirven o no te sirven, es la respuesta la que te va a ayudar a elegir desde una mayor conciencia. Todo esto está muy ligado al definir cómo me quiero sentir, comenzar a definir cuáles son los estados de bienestar que quiero en mi vida. Y esas decisiones las tomo en el momento presente, son elecciones que hago, tengo que elegir, pero con un horizonte, ¿cierto? De repente, tal vez no tengo claro un propósito en mi vida, pero sí puedo tener claro el qué cosas me hacen bien, ¿cierto?
qué cosas me conectan con mi bienestar en las distintas áreas de la vida, y precisamente es ahí donde yo voy tomando estas elecciones en concordancia con esos estados que quiero habitar. Claro, como decíamos al principio, tengo que aceptar que tengo que soltar, ¿no? Que tengo que, de una manera u otra, haciendo un proceso más largo, más corto, con ayuda, solo, sola, tengo que soltar historias, sentimientos, ciertas emociones atrapadas, etcétera. Tengo que transformar vínculos, lo acepto y lo empiezo a transformar, ¿cierto? También acepto que, como decía Iván, si no tengo todo tan claro, sé que quiero estar agradecida, sé que quiero estar en bienestar y voy generando todo eso, todas esas conceptos, emociones, ¿cierto? También decisiones en mi momento para elegir. Ahora, también es importante saber que tenemos que apreciarnos día a día nuestra autovaloración para poder ir conectando ese sentir con todo esto que estamos hablando y aceptar indagarnos, ¿cierto? Conocernos, porque desde ahí va a venir toda esa fuerza que te va a permitir saber con mayor claridad cómo me quiero sentir. Me permito, porque me valoro, ¿cierto? Y porque me conozco, sentirme en un estado más expansivo. Y sé que para eso tengo que conectar con ciertos estados que quiero evitar, tengo que saber soltar otros estados que ya no quiero evitar para poder conectar más claramente, más certeramente con cómo me quiero sentir y desde ahí elijo mi para qué, sentirme bien, sentirme mejor, ¿cierto? Elijo comprometerme, elijo comprometerme a sostener esto en el tiempo, que realmente al hacerme responsable de mi propia vida, que es el primer ejercicio que tengo que hacer y asumir, me comprometo a poder mantener esta visión, esta nueva visión en mi vida, mantener mi elección de cambio, de transformación. Exacto, y para eso es súper importante conectar con qué estás pensando, qué estás creyendo, tus creencias te van a ayudar, o sea, son la base, obviamente, para elegir desde otro punto, desde otro fondo, de alguna manera, de un fondo más expansivo, con mayor claridad, con mayor enfoque, dejando la intención ahí hacia dónde quieres ir. Las creencias te van a ayudar a elegir en esa conciencia de mayor bienestar que tú estoy segura que estás cultivando. Cuando estás eligiendo en conciencia, en mayor conciencia, paso a paso, enfocando, vamos a poner un término general, mayor bienestar, tu energía, tu magnetismo se empieza a sentir en el ambiente, en el universo, ¿cierto? En tu entorno. Entonces, la importancia de tener súper claro que eso que tú estás eligiendo va más allá de elegir si quieres una taza blanca, negra o verde. Estás enviando una información desde tu ser interno, desde tu estado interno, hacia tu entorno, hacia el universo, ¿cierto? Para que todas esas leyes universales empiecen a alinearse y empiecen a llegar a ti de acuerdo a lo que tú estás eligiendo. Elegir va más allá que decir quiero esto o no lo quiero. Elegir es una información que estás enviando al universo que va a retornar a ti según cómo haya salido de ti. Este es un proceso que quizás estás recién iniciando, porque hay que ir cambiando y modificando una serie de aspectos en tu vida, y eso genera en algunos casos incomodidad, pero lo importante acá es entender que de a poco vas a ir entrando en una nueva energía en tu vida. De a poco vas a ir, como dice la Majo, expeliendo también toda esa nueva vibración hacia afuera, y van a empezar a suceder los cambios. Estamos muy acostumbrados a que los cambios sucedan de inmediato. Tomamos una decisión, cambio y esto se transformó. Pero resulta que es un proceso, pero que es un proceso que vas a ir disfrutando en el camino, porque te vas a dar cuenta cómo vas cambiando en el mundo de las relaciones, por ejemplo, con cómo te estás relacionando con las personas ahora. Son cambios así que son sutiles, pero tienes que estar también, por eso también en los resultados tienes que también estar atento y tomar conciencia. Y te dar cuenta, oye, realmente mi vida está fluyendo de una forma diferente. Así es, porque cuando estás generando estas decisiones que van a tener un impacto de cambio y transformación en tu vida, van a ser también paso a paso, abrazando el proceso, obviamente, que al principio es como, claro, ir tomando conciencia, como todos los pasos que veníamos diciendo, ¿cierto? Tomar la conciencia, tomar el momento presente, revisar tus creencias, sostener tu camino, sostener tu proceso, para llegar a estar en un estado de mayor coherencia con todo lo que estás queriendo crear, hasta que llegue el punto esto que va a ser instantáneo. Es en este momento en que te empiezas a dar cuenta, en que comienzas a fluir por la vida.
Como que todo comienza a alinearse con este nuevo estado que comienzas a habitar. Y es cuando finalmente entiendes e integras en tu ser que si tú cambias, si tú haces las cosas de forma diferente, todo comienza a cambiar también a tu alrededor.